Háganlo porque muchos de los temas que vamos a estar hablando se van a estar grabando y se van a estar subiendo. Si llegase a suceder en algún momento que quisieran volver a escuchar lo que se ha hablado, ahí lo van a poder escuchar, ahí van a estar. Y bueno, es una bendición el poder hacer esto porque muchos nos van a escuchar. Y no porque nos escuchen, no porque el hermano X se vaya a hacer famoso. Dios sabe que en mi corazón no está eso. Yo veo más bien una herramienta para poder alcanzar a muchos, que puedan escuchar una palabra de aliento, que puedan escuchar una palabra para que su vida sea bendecida. Así que si algún día alguien puede entrar y hacerlo, hágalo, entre a la página de Casa de Alabanza y, y vea lo que hay ahí. Aprendan, vuelvan a escuchar. Una vez escuché a un hermano que decía que para que una mentira se haga verdad, había que repetirla más de 200 veces. Analicemos, y muchas personas que son dadas a decir mentiras, tanto dicen una mentira que después se la creen. Tanto dicen que a lo mejor tienen un tío muy rico y que no es verdad, pero tanto lo platican a sus amigas, a su comadre, al compadre, al primo, a todo el mundo le dicen que tienen un familiar rico, que al paso de los años ella cree que tiene un familiar rico, cuando es mentira. Entonces, si una mentira puede hacer eso, ¿qué puede hacer la palabra de Dios en nuestra vida cuando la escuchamos, la volvemos a escuchar, la volvemos a escuchar y la leemos y la volvemos a leer? Pero ya leí este capítulo y lo vuelves a leer. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede sembrar en la vida del hombre? ¿Qué es lo que puede hacer en su vida del hombre? Ha habido situaciones o casos donde yo he quizás escuchado predicaciones donde las he escuchado y las he vuelto a escuchar y las vuelvo a escuchar y no dejo de aprender. Asimismo al leer la palabra de Dios. Entonces hay que hacerlo. Vamos, para que nuestra esposa sepa que la amamos, será suficiente llevarle el gasto el fin de semana. Será suficiente comprarle sus zapatos, sus vestidos. Eso le hará sentir que la amamos. Se lo tenemos que decir, te amo. Pero con una vez que se lo digamos, ¿será suficiente? No. Fíjense que yo me acuerdo mucho cuando conocí a mi esposa. Yo no sé, pero yo rápido me enamoré de ella. Y en la primera que pude rápido yo le dije te amo. Y me volteó a ver y me dijo, ¿cómo me vas a amar si nos acabamos de conocer? Pues yo no le supe explicar, pero yo en mi corazón sentía que la amaba. Y a veces el hombre pasa el tiempo y dice, pues ya para qué le digo si ya sabe. No es cierto. Hay que estárselo repitiendo. Y en la mañana te amo, y a mediodía te amo, y en la noche te amo, y a todas horas te amo. 3 veces comemos, 3 veces hay que decirles que las amamos. 3 veces comemos, pues hay que buscar más de 3 veces al Señor. El cuerpo físico necesita 3 veces el alimento al día. Pues cuánto más el cuerpo espiritual necesita el alimento espiritual. No bastan 10 minutos, 15 minutos. Es necesario comer más de 3 veces en lo espiritual. Por eso Dios le decía a Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley, para que te vaya bien, y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente. Manteniendo el espíritu fuerte, vendrá la prueba y no nos va a tirar. No nos va a tirar. Porque el hombre interior fortalecido en Jesucristo va a hacer que esta carne llena de pecado se doblegue a la voluntad de Dios. Y bueno, hemos estado estudiando el libro a los Gálatas. Vamos a estudiar el capítulo 6
del libro de los Gálatas, desde su versículo 1. Y dice así, acuérdense que la carta de los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Ajá. Y dice así, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, el apóstol Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Galacia que si algún miembro era sorprendido en alguna falta, que los que estaban más espirituales, más cerca del Señor, más estudiosos, los que eran los mejores, que no lo juzgaran, que no lo señalaran, que no dijeran, mira la hermanita ya anda de adúltera, fornicaria y de drogadicta y de borracha y qué sé yo. No, sino que Pablo le decía, no juzguen, no señalen, no murmuren, no hablen mal, restáurenle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como líderes, cuando alguien está en un problema, en una falta, se aleja o está en pecado, normalmente el que se aleja piensa que cuando un hombre de Dios lo va a buscar, va a ser para regañarlo, llamarle la atención, pero no es así, sino que más bien Dios quiere que le enseñemos la voluntad de Dios en su vida para que pueda recapacitar sobre lo que está haciendo en el pecado y tomar la decisión de volver a los brazos de Jesús. Eso es lo que Dios quiere que un siervo o que una persona espiritual haga en una situación como esas. No voy a negar que sí hay casos, que sí hay situaciones en las que aún siervos que aparentemente están cerca de Dios, buscando el rostro de Dios, llegan a cometer el error de juzgar a esas personas. Hay un caso, una situación de una ocasión cuando en una iglesia estaba ya la reunión, estaba comenzando la reunión y en ese momento se acercaba una prostituta para entrar al lugar. Ella venía decepcionada, destrozada. Ella buscaba un lugar donde la pudieran ayudar porque estaba desesperada. Su situación era grave, era difícil. Cuando llegó a la entrada de esa iglesia, los que estaban en la puerta le dijeron, no puedes entrar vestida así. Cuando ella escuchó esas palabras, lo único que hizo fue darse la vuelta y se fue. Al día siguiente amaneció muerta porque se había suicidado. Porque los que tenían que haberla ayudado no fueron hábiles en el Señor, no tenían la inteligencia y el conocimiento de la palabra para haber entendido que esa alma estaba llegando a ese lugar para ser salvada, rescatada. Pero como esos hombres no estaban viviendo en el Espíritu cerca de Jesucristo, cometieron el grave error de juzgarla por cómo iba vestida. Y ella, al sentirse decepcionada del lugar donde ella pensaba que iba a encontrar la respuesta a todo, se sintió decepcionada y se suicidó. Yo me pregunto, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios de esa persona? ¿Acaso Jesucristo juzgó por la forma de vestir o porque tenía dinero o porque no tenía dinero o porque era leproso? Dios mismo se acercó al leproso, Dios mismo se acercó al cojo, Dios mismo se acercó al que no tenía para darle. Dios mismo, siendo rico, se despojó de su riqueza para hacerte rico a ti. ¿Por qué o quién le dijo a estos varones que juzgaran a las personas
por cómo iban vestidos. A esto es a lo que se refería Pablo. Y luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Se da cuenta cómo en estos varones que juzgaron a esta persona por su apariencia, vivían engañados como dice la palabra? Ellos tenían que sobrellevar su carga, ayudarla a entrar y que ella fuera liberada de las cargas de opresión que traía encima en ese momento. Por eso dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vivían engañados. Pensaban que porque eran los hermanos que recibían a las personas, les tenían todo el derecho de juzgarlos y de decidir quién entra y quién no. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando la palabra de Dios dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, es porque es válido lo que estamos haciendo aquí. Hermano, yo quiero que pidamos por esto, hermano, vamos a orar por esto. Estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros. ¿O quién les dijo a ustedes que yo era un superhombre? No. La única diferencia entre ustedes y yo, ¿cuál sería? Ninguna, porque yo busco a Dios y ustedes también. Entonces, estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros. Juntos estamos aprendiendo. Yo no dejo de aprender. Aun cuando uno se para enfrente y está diciendo un tema, una predicación, lo que sea, no dejamos de aprender juntamente con la iglesia. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay hombres que piensan que se pueden burlar de Dios, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hace unos días, un caso de un matrimonio me sorprende, me quedo atónito y a la vez siento tristeza, porque fue un matrimonio que traté 3 años, que no se quisieron acercar a Dios, que como matrimonio se separaron ya de más de 4 veces, se separaban, se juntaban, se separaban, se juntaban, hasta que llegó una de esas veces que de plano se separaron y ya no se volvieron a juntar. La esposa de esta persona le metió la pensión alimenticia, él se enojó mucho porque le pusieron una pensión alimenticia, los hijos se los llevó la esposa, el juez dijo que se fueran con ella y le dijeron a él los días que tenía que pasar a ver a sus hijos y él molesto siempre. Se empezaron a faltar al respeto. Se hablaban por teléfono o se mandaban mensajes, pero ya utilizaban palabras antisonantes. A veces cuando hablaba él por teléfono yo llegaba a escuchar, eres una... Y de allá para acá también se oía que yo una vez escuché cómo le dijo su esposa. Dice, quiero decirte una cosa, desde que estaba contigo, yo te engañaba con otro. Entonces él se enojó y le empezó a decir puras groserías. Después ella le contestó y le dijo, ojalá y te mueras, que te pase algo y que te maten. Yo dije, híjole, pero pues yo nomás escuchaba porque
estaba presenciando lo que estaba sucediendo. Hablando yo mucho con él, yo le decía, busca al Señor Jesús. Él va a ser el único que le va a poder dar una solución a tu vida. Nadie más. Y me decía que sí, que sí, que sí, pero así pasaron 3 años. Estamos llegando a un cuarto año. Eh, yo viví muy de cerca con él porque fue un compañero de trabajo. Antes de yo cambiarme de la ruta donde estaba con él ya andaba con otra mujer. Y le hacía sus comentarios de que se iban al hotel y que en la tienda de ella y en todos lados me contaba todo lo que andaba haciendo. Y yo le dije una vez, ¿no tienes miedo del juicio de Dios para tu vida? Y me dijo, la vida es para vivir y yo la voy a vivir. Él luchaba y se esforzaba para que la pensión alimenticia de sus hijos se la redujeran. Y yo le decía, es que tú quieres perjudicar a tu esposa, dándole menos dinero, pero finalmente a quien estás perjudicando es a tus hijos, porque el dinero es para ellos. Él no hizo caso. Cuando yo me cambio de ruta una ocasión, yo sentí el Espíritu Santo que me decía, a él no le pasó nada el tiempo que tú estuviste con él, porque por amor a ti, él alcanzaba misericordia. Pero como tú ya no estás ahí, él está libre y él es vulnerable para que Satanás venga y lo deshaga. ¿Cómo creen que yo me sentí? ¿O cómo creen que se siente un siervo del Señor, que es hecho a imagen de Dios y que el carácter de Cristo está siendo depositado en ese siervo, que empieza a conocer la misericordia, el carácter de Dios, el amar a su prójimo, que se duele con los que se duelen, que cuando vemos las cosas, situaciones que pasan en la iglesia, a lo mejor los hermanos piensan que no nos damos cuenta o que no nos duele, sí nos duele. Porque por eso Dios nos puso como siervos, porque tenemos el carácter de Dios, y no porque seamos especiales, sino porque hemos buscado a Dios, porque nos hemos esforzado para que así como Él entendió y Él sigue entendiendo a sus hijos, nosotros también podamos entender y poder dirigir la iglesia. Él antes yo de cambiarme de ruta dijo, en mis próximas vacaciones me voy a ir con esta chica a Acapulco. Y entre tanto, ¿qué él hacía aparte de robar y robar y robar y tener mala disciplina y comportarse mal y malas actitudes? Y todo era un caos en su vida. Hace una semana se fue de vacaciones, 2 semanas. Pero hace una semana a mí un compañero me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees que le pasó a este chavo? ¿Cómo? Dice, su hijo está en el hospital y está grave. ¿Cómo? Sí, dice, tiene diabetes infantil, desnutrición y el niño está grave. Y lo van a trasladar a otro hospital. Cuando yo escuché eso, como siervo del Señor entendí el juicio de Dios para su vida. Porque a Dios no le gusta que el hombre esté separado de su mujer. A Dios no le gusta que un varón se atreva a tocar a una mujer. O al revés, que la mujer se atreva a aventarle el sartén. Pero si hubiese el caso de un varón que se atreva a tocar a su mujer, Dios le va a pegar más fuerte. Porque el juicio de Dios va a venir. Por eso dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. ¿Qué estamos sembrando? ¿Odio? ¿Rencor? Todo eso se va a recoger, tarde o temprano. Este hombre está cegando lo que recogió. Yo no creo que Dios quiera que él viva separado de su esposa, que se sigan insultando, que se sigan diciendo palabras antisonantes. Pero Dios va a hacer algo. ¿Y dónde le va a dar? Donde más le duele y le está dando en su hijo. O se arreglan y renuncia a una vida de adulterio y fornicación, de pecado, de raterismo y de todo lo que está en su vida
y se acerca al Señor y le pide perdón a su esposa y a sus hijos y trata de llevar una vida como es, o el juicio de Dios va a llegar sobre él. ¿Ustedes creen que cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, Dios no había mandado ya personas que les dijeran, arrepiéntanse de su pecado, no vivan en pecado, no se burlen de Dios? Sí hubo, pero llegó un momento en que dice la palabra de Dios que el pecado de esas dos ciudades subió hasta Dios y Dios dijo, no más, se acabó. Y el juicio tuvo que venir al grado de que tuvo que destruir esas ciudades. La pregunta es, si Dios destruyó dos ciudades llenas de personas, ¿no va a traer juicio sobre cualquiera que se atreva a vivir en una vida de pecado, burlándose del Señor, haciendo las cosas que no se deben de hacer? Dios es un Dios de misericordia, pero Él tiene más atributos. Es justo, y en donde tiene que hacer justicia la va a hacer. Es soberano, y donde va a haber la soberanía de Dios, va a haber. Pero nadie se burle de Dios, dice la palabra. Porque entonces lo que el hombre siembre va a recoger. No he visto a este joven porque va a entrar hasta el día martes. Y muy seguramente se va a acercar y me va a platicar. Porque en muchos de sus problemas él se acercaba a mí, recurría a mí. ¿Pero por qué recurría a mí? Porque él sabía que yo era diferente. Él sabía que yo no me conducía en el pecado. Él sabía que yo me gustaba predicar la palabra del Señor y que siempre había una respuesta para sus preguntas. Ahí también entra nuestro testimonio. Nuestro testimonio, donde quiera que estemos, tiene que valer. Para que el pecador, cuando se encuentra en dificultades, entonces va a decir, ¿a dónde voy? Y se va a acordar y va a decir, yo me acuerdo que aquel buscaba de Dios y siempre le iba bien y no era ratero como yo y no hacía esto y no engañaba a su mujer. Voy a ir a él para que él me diga qué hacer. Y ahí es cuando entonces Dios va a utilizar y va a preparar la tierra de los hombres para que nosotros los llevemos a Cristo. Porque dice el libro de los Hechos que el hombre no era el que metía a los hombres a las iglesias para que fueran salvos, sino que Dios era el que añadía día a día a los que debían de ser salvos en la iglesia. Es el poder de Dios el que lo hace, no el hombre. Estoy seguro que el martes lo voy a ver y va a platicar y me va a contar. Y muy seguramente le voy a volver a repetir, arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios y trata de restaurar todo el daño que hiciste. Porque si no lo haces, entonces el juicio de Dios va a estar sobre de tu vida. ¿Te duele cuando uno de tus hijos le pasa algo? Claro que duele. Pues así Dios lo va a hacer volverse. Porque alguna vez me comentó que él se bautizó en una iglesia bautista, pero se bautizó porque tenía una novia ahí. Jugó con fuego. ¿Y qué tal si Dios lo quiere hacer un grande predicador? Pues Dios lo va a meter. A palos, pero lo mete. La pregunta es, ¿por qué llegar a una situación donde Dios nos meta a palos? Vamos a entrar mejor bien. ¿Por qué a palos? ¿Por qué viendo que a alguien de la familia o a los hijos les tengan que pasar cosas? Dice la palabra de Dios que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti. Es mejor que entres sin un ojo en el reino de los cielos. Imagínense a los hombres. Le tendrían que quitar los dos ojos. Porque a los hombres lo que les hacen falta son ojos para voltear a ver a las muchachas. A los hombres hay que sacarles los dos. Pero no se refiere a eso, que realmente que se le saquen los ojos. Pero imagínense si así fuera. Todos los hombres y muchas mujeres también tendrían que andar ciegas o sin ojos.
No vamos a llegar a eso, que Dios tenga que usar la vara, el palo para meternos por el camino recto. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es difícil hacer el bien, pero dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque así como el mal nos trae una consecuencia, el bien también. Pero perseveremos en el bien, porque entonces el bien nos va a dar un fruto bueno. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, para que cuando llegue el tiempo de la siega, ¿cómo se siente cuando después de haber trabajado te pagan y te pagan bien? Y a lo mejor hasta se acerca tu jefe y te da un abrazo y dice, muy bien, es más, mira, ahora yo te disparo la Coca-Cola, o el agua de limón, o la de horchata. Es más, hasta unos tacos de al pastor si quieres. ¿Cómo se sienten? Pues cuánto más si están trabajando en la obra del Señor. ¿Ustedes creen que el Señor les va a llegar con una Coca-Cola? ¿O con unos tacos de al pastor? Él les va a llegar con un manjar. Y su bendición va a ser grande y en gran manera. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dice que le hagamos el bien a todos. No dice nomás a los que te caen bien, no, a todos. Al que te la refresca, al que te dice aleluyo, al que te dice hipócrita, al que te dice mentiroso, al que te dice fanático. A todos hazles el bien. En cuanto tú tengas la oportunidad, hazle el bien a todos. Dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Si tú puedes bendecir a alguien de la familia de la fe, de la iglesia, si tú puedes hacer algo por alguien, hazlo, porque a los ojos de Dios es bien visto. Hermano, pero no es por obras la salvación. No, tu salvación no va a ser en cuántas obras vas a hacer. Pero ¿sabías tú que una de las manifestaciones de tu fe y de tu salvación es que tu fruto sea bueno? Y parte de tu fruto bueno es que tu comportamiento sea correcto. Y parte de que tu comportamiento sea correcto son las buenas obras. Porque el que Jesucristo esté en tu corazón va a hacer que conozcas la misericordia. El conocer la misericordia te va a hacer una persona dadivosa, desprendida, que vas a dar. Entonces es parte de las buenas obras, son consecuencia de tu salvación. No son para tu salvación, son consecuencia de que eres salvo, de que eres salva. Al ser salvo, salva, te va a llevar a hacer buenas obras, a tener un buen comportamiento. Dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Porque se puede dar el caso. A lo mejor un día un hermano se fue sin desayunar, no porque a lo mejor no le dio tiempo, sino porque a lo mejor tiene 3 días que no desayuna. Y si tú lo sabes y tú puedes hacer algo por él, hazlo. Yo no digo que le lleves un pollo especial o un pavo navideño con todos sus... No, pero a lo mejor una torta de jamón sí le puedes comprar. Me acuerdo ahorita que estamos hablando de una torta de jamón que una vez mi esposa iba en la calle y vio a un indigente y dijo, vamos a comprarle una torta. Y fue y compró la torta. Y cuando se la dio al indigente, el indigente se le puso al brinco. Le da la torta y dice, ¿y el refresco qué? Dice mi esposa, me dieron ganas de agarrarlo a patadas. Pero después analizando, ella me dijo, es que el Señor me quería enseñar ahí, que si le voy a dar la torta,
le dé también el refresco. Nomás con que no vaya a salir que quería postre también. que quería postre también. Sino que procuremos que si le vamos a dar la torta, que sea también el refresco. Que se vea. Que se vea que son hijos de Dios. Bueno, pues la invitación esta noche para todos ustedes es esa. No vivamos pensando que podemos engañar a Dios. Vivamos sabiendo que Dios está ahí en cualquier parte que estemos. Y que ve todo lo que hacemos. Y que ve todo lo que pensamos. Y que Él es el único y mayor testigo de todo lo que pretendemos hacer. Que tus obras sean buenas, para que a través de ella entonces te conozcan como un verdadero cristiano, un verdadero hombre, mujer que sigue y que sirve al Señor Jesucristo. No te canses de hacer el bien. No nos hagamos que no nos damos cuenta cuando vemos la necesidad de otro. Hubo un tiempo que como regalé chamarras yo. Ahorita ya no. Qué casualidad que ya no tengo y ahora ya el Señor no me pone que las dé porque Él ya sabe que ya no las tengo. Pero ese tiempo, ¿cómo daba yo chamarras? Entonces, Dios es nuestro mayor testigo. Al hombre lo vamos a poder engañar, pero a Dios jamás. Cierren sus ojos. Y a ti que nos escuchas también, quizás tú estás en tu casa. No es una casualidad que estés escuchando este mensaje. A lo mejor estás, o por casualidad, abriste el internet buscando una ayuda, una palabra de aliento, y por pura casualidad quizás estás escuchando este mensaje. Pero déjame decirte que las casualidades no existen. Si tú estás escuchando en este momento este mensaje, es porque Dios quería bendecir tu vida y que tú supieras hoy lo que has escuchado. Si no conoces a Jesús todavía, invítalo a tu corazón. Y si tú ya lo conoces, permite que Jesucristo siga obrando en tu vida y que siga siendo el Señor, el suficiente Salvador en tu vida. Confía en Él, porque Él prometió salvarte a ti y salvar a toda tu familia. El libro de los Hechos lo dice. Cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo, tú y toda tu casa. Es una promesa, y yo lo creo, y tú también debes de creerlo. Y no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás si no desmayas. Señor Jesús, gracias por este tiempo en el que nos permites alabar tu nombre, aprender de ti, conocer de ti. Sabemos, Padre, que si tú permites esto, es porque es tu voluntad. La obra es tuya, la mies es mucha y no hay obreros, Señor. Pero sabemos que tú eres el que estás levantando a los obreros, el que estás haciendo esos corazones fuertes, esos corazones preparados para predicar, anunciar tu palabra, sembrar la semilla en donde tenga que ser sembrada. Permite que en esta noche todos mis hermanos sean bendecidos con tu paz, que sean testigos de que tú estás aquí. Y si nuestros amigos que nos escuchan también, en donde quiera que estén, permite que la bendición tuya también llegue a sus corazones y a sus vidas, y que ellos también puedan experimentar esa salvación personal a través de Jesucristo, y que sus vidas de sus familiares también sean alcanzadas para alabanza y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, y en ti confiamos, en ti esperamos tu respuesta, tu bendición, solamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén.